Bienvenido Madrid. Me siento bienvenido de estar acá. Un poquito acerca de mí, normalmente me gusta estar más cerca de las personas y siempre que tenga un micrófono que no esté enganchado. Por si acaso se me queda dormido, yo voy y le despierto. ¿Qué le parece? Mi nombre es Óscar Sande, vengo de Australia, a pesar de que nací en España. Crecí en Mondragón, en Guipúzcoa. Estuve allá creciendo y viviendo con mi familia por 20 años. Luego cogí una mochila y me fui a Australia. Mi mamá dice, ¿y no podía pensar en algún lugar más lejos? Bueno, en aquel entonces yo pensaba que lo más lejos de Mondragón era Australia. Ahora ya sé que es Nueva Zelanda. He estado en Nueva Zelanda y hace mucho frío, así que me quedo en Australia. Llevo en Australia 18 años, así que aquellos que son buenos en matemáticas acaban de darse cuenta que cuántos años tengo. Y trabajamos en el área de la salud y trabajamos en el área del evangelio, porque yo recuerdo de un maestro carpintero allá en Nazaret que trabajaba en la área de salud y trabajaba en la área del evangelio. Si alguna vez me sale un poquito de palabras en inglés, no se preocupen. Es porque solo llevo 3 días aquí en Madrid y todavía no me he acostumbrado. Pero ya para mañana seguro que me he soltado un poquitito más. Y el de mañana a la tarde no se pueden perder. No se lo pueden perder. Y si son ustedes de esas personas un poquito sensibles, les recomiendo que traiga pañuelitos de papel. Porque vamos a traer un testimonio mañana a la tarde que va a poner la guinda en la tarta. O si usted es chileno, la guinda arriba del queque. Mi esposa es chilena, me ha enseñado la otra parte del español. Hay gente que me dice, oye, tú cuando hablas pareces medio español, medio sudamericano, y entre que tienes esa cara, siempre digo que me ando juntando con malas compañías. Y luego mi esposa me pega. En esta noche les quiero dar las gracias porque han venido. De hecho, el mensaje de hoy se titula Ven. Y Cristo se refiere a ti. Y tú en esta noche, con frío, has venido. Te quiero dar las gracias por ello. Quiero abrir la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 7. La Biblia lee lo siguiente. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. ¿A quién combatieron? Al dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón. Cuando yo estoy en Australia, a los australianos les tengo que educar, que cuando yo no digo la última parte, ustedes tienen que acabarlo. Pero no creo que a los españoles haya que educarlos de ello. Ok. Entonces, fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo fue que Satanás llevó a los ángeles, a un tercio de los ángeles con él, cuando fue arrojado y acabó aquí en la tierra? ¿Con qué los arrojó consigo mismo? Con su cola. Con su cola, con la cola del dragón. Y sabemos que era un dragón alado, que tenía alas y podía volar. La Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 15, nos dice que la cabeza es el honorable. La persona honorable es la cabeza. ¿Y la cola qué es? El profeta que habla mentiras. Entonces, ¿cómo es que la Biblia nos indica que el dragón utilizó la cola para llevar consigo un tercio de los ángeles? Porque los engañó. Porque se convirtió en un profeta que iba hablando en nombre de Dios, pero los engañó. Por eso dice que los llevó con la cola, con engaños. ¿Y cayó dónde? ¿Y llegó dónde? A la tierra. Y en la tierra vemos como
Adán y Eva, creados, están viviendo en un paraíso idílico llamado el Edén. Pueden comer de cualquier fruto, excepto del cual el Señor ha dicho que no. Y de repente en el capítulo 3 aparece en la historia un personaje nuevo. Un personaje más vivo y avispado que cualquiera del resto de los animales creados por el Señor. ¿Qué personaje es este? Claro, ustedes dicen la serpiente. Pero cuando hablamos de la serpiente, también podemos llamar ¿de quién? Del dragón. ¿Sí o no? La serpiente, el dragón, la serpiente antigua es el dragón, es el mismo, ¿sí? Y de hecho sabemos que incluso en el ocultismo hablan de un dragón, de una serpiente que tenía ¿qué? Alas y una cola. Es por eso que cuando el Señor puso esa maldición sobre la serpiente, dijo, de ahora en adelante vas a estar, ¿dónde? Arrastrándote. Significaba que antes no se arrastraba. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en el árbol un dragón. ¿Sí o no? Y el dragón va a actuar de la misma manera, con su cola, con mentiras, como hablando en nombre de Dios, va a tratar de engañar a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Correcto? Déjenme contarles acerca de mí. Yo crecí en un lugar central en el País Vasco que se llamaba Mondragón. ¿Saben lo que significa Mondragón? El monte del dragón. Ahí nací yo, ahí crecí yo, en el monte del dragón. ¿Saben? La historia nos cuenta que Alfonso X el Sabio, cuando pasó por Mondragón, antes de que se llamara así, escuchó una historia, una leyenda de un dragón que vivía en el monte, en el centro del pueblo. Hay un montecito en el centro del pueblo, y cuando contaron la leyenda de un dragón y una doncella, Alfonso X el Sabio le encantó tanto la historia que dijo, voy a dar crédito y voy a ofrecer que los impuestos sean rebajados para todos aquellos que vengan de Mondragón, siempre y cuando me cambien el nombre. Me encantó tanto la historia que el nombre ha de ser llamado ahora el Monte del Dragón. Es un lugar hermoso. Al mismo tiempo, fue una de las cunas de un grupo terrorista llamada ETA. De hecho, muchos de los líderes de la cúpula de ETA son de, o eran de, Mondragón. Y allí crecí yo. Uno caminaba por las calles y había pancartas en todos los lados, y sellos en las paredes con el símbolo de este grupo terrorista. ¿Cuál es el símbolo de este grupo terrorista? La serpiente. Y ahí crecí yo. Mi padre era constructor. Y mi padre por muchos años ganó los contratos de obras públicas del Ayuntamiento de Mondragón, incluido la renovación del parque del monte que da nombre a la localidad. Y en los planos y en el parque tan hermoso que quedó para que las familias caminaran, arriba del todo debía ponerse una estatua. Y esa estatua debería mirar sobre toda la localidad. Y era un dragón alado, un dragón con cola larga, alzada por encima de toda la localidad, en el punto más alto y mirando al pueblo abajo. El dragón mirando sobre todos los habitantes. Vaya parábola. Adivinen quién puso esa estatua allá. Mi padre. Vaya
parábola. Porque aquí estoy yo, a día de hoy, bajo el gobierno de otro que se alzó en otra montaña. ¿Su nombre? Jesucristo Jesús. Desde otra montaña. Y ahora tengo otro al que yo llamo Padre, que puso un símbolo en otra montaña y me llama a mí Hijo. A los 20 años cojo mi mochila y escapo de Mondragón. Y fue escapar de Mondragón y llegar a Australia, al lugar más opuesto de Mondragón, del Monte del Dragón. Por cierto, la historia nos dice que el deseo del Satanás, de ese dragón, de esa serpiente antigua, allá en el cielo era ¿qué? Quería subir en algún lado. Quería subir en el monte de Dios. Quería que el monte de Dios fuera ahora el monte del dragón. Y ahora este mondragonés se aparta de la sombra alada de ese dragón que su propio padre carnal ha levantado por encima de su cabeza. Y se va al lugar más opuesto en este mundo, Australia. Y adivinen a quién encuentro en Australia, el lugar más opuesto de Mondragón. A Jesucristo. Para que vean el significado, ¿saben cuántos cristianos adventistas hay en Mondragón? Hasta hace 5 años, 1. Y estaba en Australia. No estaba ni en Mondragón. En el 2008 vengo a visitar a mi mamá y me invitan a predicar en la iglesia de Vitoria. Y una hermana cubana me dice, oye, pero tú de verdad eres de Mondragón. Y yo, sí. Sabes que yo vivo en Mondragón, yo soy cubana, yo vine como adventista acá y me casé con un mondragonés. Y cuando yo le dije, le hablé de la iglesia, etcétera, él nunca había escuchado la iglesia adventista y decía, seguro que aquí en Mondragón eso no se ha escuchado en la vida. No hay nadie cristiano adventista aquí en el monte del dragón. No hay uno vivo. Porque eso es lo que el dragón tiene en este mundo. Tiene un monte y no quiere que ninguno se escape de su vista. Así que al sábado siguiente, cuando fui a predicar en la iglesia de Vitoria, aparece este mondragonés. Y le veo en la puerta y le digo, Chema, era el carnicero de mi mamá. Y me dice, la única razón por la cual estoy yo aquí es que mi esposa me ha dicho que el que va a predicar es de Mondragón. Eso es imposible, que alguien haya escapado vivo y haya conseguido el evangelio saliendo del monte del dragón. Y se sentó al sermón. Y un año después estaba bautizado. Es anciano de la iglesia de Vitoria. A día de hoy. Amén. En el 1997 regreso a Mondragón con mi esposa. Llevamos casados 17 años. Y llego de vuelta ya y necesitamos comprar un coche, un auto. Y cuando miramos en los diferentes concesionarios de auto, vemos un auto de segunda mano en un concesionario y nos parece bien el precio y empezamos a pensar que tal vez vamos a volver en 2 días más a comprar ese coche. Bueno, no pudimos volver 2 días más, algo ocurrió en Mondragón en el 1997. Yo estaba comiendo un bocadillo porque conseguí un trabajo, estaba comiendo el bocadillo, a la hora del bocadillo, a las 10 de la mañana, y de repente helicópteros y autos del ejército y camiones del ejército y de la Guardia Civil y la Archaina, la policía local,
y helicópteros de Televisión Española, y helicópteros de Antena 3, y yo comiendo el bocadillo. Y digo, ¿qué pasa aquí? A las 2 de la tarde, mi esposa viene y me va a buscar y me dice, lo han encontrado, y no te puedes imaginar dónde estaba. Estaba justo debajo del concesionario donde nosotros íbamos a comprar el auto. Y ha estado ahí por 532 días, en un zulo, y su nombre era José Ortega Lara. ¿Dónde estaba José Ortega Lara? En Mondragón. En el monte del dragón, en un agujero subterráneo donde el enemigo de las almas nos quiere a todos. ¡Qué parábola! Y la Guardia Civil llega y coge a aquella persona que lo alimentaba, que alimentaba a José Antonio Ortega Lara, y van a la fábrica que estaba justo debajo del concesionario donde nosotros íbamos a comprar el auto. Y la Guardia Civil le dice, sabemos que está aquí, ¿dónde está? Sabemos que está aquí, ¿dónde está? Al final, a través de un mecanismo hidráulico, se mueve una máquina. Y hay un agujero en el suelo. Y hay un agujero que solo entra un hombre. Y luego hay una puerta, y ahí está el zulo, 2 metros por 3 metros. Y menos de 1,80 m de altura. Un guardia civil entra por el agujero y toca la puerta. Al otro lado está José Antonio Ortega Lara. Y le dice lo siguiente: somos las fuerzas especiales del Estado español. Estás libre. Somos las fuerzas especiales del Estado español. Estás libre. Hemos venido aquí a rescatarte. Y la historia fue dicha en todas las noticias que José Ortega Lara se fue en una esquina de ese zulo. Adoptó la postura fetal y dijo algo que nunca se me olvidará. Dijo, matarme de una vez. El rescate ha llegado. Aquel que le iba a sacar del agujero ha venido. Y cuando le dice, ven, estás libre y te vamos a llevar a casa, ¿qué dice él? Matarme de una vez. Qué curioso. Porque cuando veo a Madrid, cuando veo a España, cuando veo a Australia, cuando he venido de ver Nueva Zelanda, cuando paro en los aeropuertos de tránsito, veo al mundo habitando y viviendo en Mondragón. ¿Quién iba a decir que mi pequeño pueblo se iba a convertir en la parábola que ilustraría en mi mente el concepto de que el dragón tiene a este mundo en un zulo y por más de 532 días? Que el príncipe de este mundo se ha alzado por encima de todo lo que es bueno, por encima de todo lo que es digno, y nos tiene, por lo general, al mundo me refiero, en un zulo. Y su estandarte, el estandarte de la serpiente, el logotipo de su poder, está rodeado de allá donde miremos. Encendemos la televisión y ¿qué vemos? ¿Qué sello vemos? El estandarte de la serpiente. Encendemos las noticias. ¿Son buenas o malas noticias? Malas noticias. ¿Qué estandarte es ese? El estandarte de la serpiente. Cogemos un vídeo, vemos un vídeo. Por lo general, violencia, sensualidad, mal gusto.
¿Qué estandarte hay ahí? ¿Qué estandarte? El de la serpiente. Allá donde vayamos es como que está empapelado en este mundo, y no es lo mismo acá como es en Australia. ¿Por qué? Porque el monte del dragón tiene un dios, y ese dios es el dragón, y el dragón nos tiene metidos a nosotros en un zulo. Y ahora nosotros que tenemos el evangelio, tenemos la salvación en Cristo Jesús, vamos al mundo y les decimos: desde allá, desde arriba ha bajado la salvación aquí abajo al zulo. Las fuerzas especiales, divinas, el Hijo de Dios se hizo hombre para pagar por tu pecado. Y el mundo dice: prefiero morir. No me hables del Evangelio, no me hables de la salvación, prefiero quedarme en el zulo y morir. ¡Qué paradoja más horrible! ¡Qué paradoja más triste! ¡Qué mundo tan desesperado! Y qué pena da. Llego a Australia desde Mondragón y a la semana conozco a una camarera chilena, la chica más guapa del mundo. Señores, ustedes no digan amén, porque para ustedes su esposa debe ser la chica más bella del mundo. Y ella me dice que es cristiana. Y digo: yo también. Yo crecí católico en Mondragón. Y me habla de el cristianismo en una manera que yo nunca he escuchado. Me dice que no hay nada de lo que yo haya podido hacer que me dé la salvación. Y me cuenta la historia de la serpiente, y me cuenta la historia del dragón. Y me dice: cuando el dragón engañó a Adán y Eva, ellos se quedaron desnudos. ¿Yo no estoy desnudo? Estoy vestido. Y luego ella va y me dice: ¿sabes qué? Como se vieron desnudos, se cubrieron con delantales, porque cuando se cubrieron con las hojas, en realidad, cuando uno, según en qué versión leamos, vemos que se cubrieron con delantales. Claro, hay un problema con un delantal, porque cuando tú te pones con un delantal, tú te ves, ¿cómo te ves tú? Vestido. Pero Dios viene y hace así. Ups, te veo, no me engañas. Por delante estás vestido, pero por detrás estás desnudo. Por eso la Biblia dice que Dios les vistió ¿con qué? Con túnicas. ¿Por qué? Porque la túnica cubre por delante y cubre por detrás. Entonces yo empiezo a razonar: que en realidad estoy desnudo y no vestido. ¿Por qué creen que el mundo no quiere la túnica de Cristo? ¿Por qué no quieren salir del monte del dragón? Porque se miran a sí mismos y ¿cómo se ven? Se ven vestidos. ¿Saben otra paradoja de los delantales? Cuando uno tiene un delantal y se lo pone aquí adelante, esta zona de acá está calentita. Pero esta zona de acá está fría. En otras palabras, están ellos templados. Ni frío ni caliente. ¿Saben cuál es ese estado en el cristiano y en el mundo secular? Es el estado de la templadez. Es el estado de que estamos vistiendo delantales, que nos vemos vestidos por nuestras obras y el Señor nos mira por detrás y dice: te falta algo por la parte de atrás. Y yo tuve que llegar a la conclusión de que mis buenas obras eran en realidad desnudez ante los ojos de Dios. Pero no es justo, Señor.
cuando tú lo piensas bien, yo he pagado todos los impuestos. Señor, cuando tú lo piensas bien, hay asesinos y terroristas que están matando personas. Yo no he matado a nadie. De hecho, entre lo malo, yo estoy en los buenos. ¿Sí o no? ¿Cómo que sí? Os pillé. Hermano, si tú crees que la prostituta es más pecadora que tú no entiendes el pecado. Si tú crees que el terrorista es más pecador que tú no entiendes el pecado. Tú ves al terrorista, o tú ves a la prostituta, o tú ves al drogadicto, y tú le ves como Dios nos ve a nosotros. Mira ese drogadicto. Está desnudo. ¿Y tú qué? Yo vestido. Con mis buenas obras. Si tú crees que el adúltero es mejor que tú, o sea, es más pecador que tú no entiendes el pecado. Y si tú no entiendes el pecado, no entiendes la salvación. Y si no entiendes la salvación, no entiendes la necesidad de ser salvado. Y si no entiendes la necesidad de ser salvado, el Señor viene y me dice que vengo y te voy a encontrar desnudo. ¡Ven! Antes de despojarme de mis obras, prefiero morir. En Australia, ya trabajando como pastor, me llaman a las 11 de la noche. Mi amigo Ewin dice: Oscar, ¿puedes venir? Ella está aquí y está mal. Le digo: ok, estaré allá en media hora. Llego ya en media hora y Ewin abre la puerta y me dice: está en la habitación, la de atrás. Y según voy a la habitación de atrás, Ewin me para y me dice: creo que debería avisarte. ¿Lo qué? Tú sabes que ella es cinturón negro en taekwondo y en karate, ¿no? Le digo: Ewin, creo que no me tendrías que haber avisado de eso, porque ahora me has dado miedo. Yo llego a la habitación del fondo y no entro. No entro por dos cosas. Primero, porque me acaban de decir que ella, con 30 años, es cinturón negro de karate y taekwondo. Número uno. Lo otro, porque es inapropiado para mí, una persona casada, entrar en esa habitación con una joven que es soltera de 30 años. Así que me quedo en la puerta y le digo: parece que no estás muy bien. Y ella está mirando a la pared con una posición fetal y moviéndose así, y no me contesta. ¿Quién es ella? Pues tiene 30 años, es profesional y tiene un sueldo de más de $100,000 al año. No hay problema con el sueldo. No hay problema con su intelecto. Tiene 2 carreras y trabaja para el Estado australiano. Y sin embargo yo la estoy viendo ahí y parece una niña indefensa en posición fetal. ¿Y saben lo que yo veo? Veo a alguien en un zulo en Mondragón. Y le digo: ¿qué pasa? ¿No me vas a decir? Bueno, pues si tú no quieres hablar, yo hablo. ¿No te importa que hable? Me ha dicho Ewin que algo ha pasado, que te sientes muy mal. Déjame contarte una historia. El Señor ha dado victoria a mucha gente, a aquellos que han querido salir del zulo. Pero en estos momentos yo no te veo con intención de salir del zulo. No te veo con la intención de salir del agujero. ¿Sabes qué? El Señor ha dado victoria, incluso a gente, incluso a jóvenes que fueron violadas. Y cuando escuchó la palabra violación,
se tapó los oídos. ¿Sabes qué? Tengo 3 hijos y sé que cuando alguien se tapa los oídos, todavía escucha. Porque mi hija pequeña, de 9 años, cuando se tapaba los oídos, yo le decía, ¿me escuchas todavía, Amaya? Y decía... Así que yo continué hablando. Y le dije, Sara, el Señor puede cambiar tu vida en el día de hoy. No tienes que esperar a la mañana para salir del agujero. Él te está extendiendo la mano. Me mira y me dice, tú no tienes ni idea. Me lo dijo con tanto odio y con tanta rabia que me acordé nuevamente que era experta en artes marciales. Pero la segunda vez que me lo dijo, dudé de si realmente su mente estaba controlada por ella o por aquel que rige Mondragón. Y le conté la historia de una que fue violada y abusada y ahora tiene una familia feliz y el Señor la ha liberado. Y ella se tapaba los oídos. Le conté la historia de un chico, Brenny, fue violado por primera vez a los 3 años y ahora trabaja para el Señor y ella se tapaba los oídos. Le conté la historia de Cherie Peters. Fue violada por primera vez a los 3 meses de vida. Y quedó embarazada a los 11 años y dio a dar a luz gemelos que fallecieron en una semana. Y le dije cómo Cherie Peters ahora, con 50 años, trabaja con las prostitutas y las saca de la prostitución. Y cuando va a ellas, les dice, hay alguien allá arriba que me ha mandado a mí como parte de sus fuerzas especiales para sacarte del zulo. Yo era una prostituta y ahora soy hija no del que rige Mondragón, sino del que rige en el Monte Calvario. Y Sara me mira y me dice, ¿tú te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Tú te das cuenta? Soy quien soy por lo que pasó. Tres de cada 5 jóvenes en Australia serán violadas antes de que cumplan 20 años. 3 de cada 5. Igual en Madrid las estadísticas son diferentes. Esas 3 de cada 5, muchas de ellas, están todavía a día de hoy en Mondragón. Están todavía a día de hoy en el zulo. Y cuando el Evangelio es presentado, si no llega con la verdadera luz del cielo, no es aceptada y prefieren morir antes de ser traicionadas nuevamente y esta vez por Cristo. Porque nosotros los cristianos sabemos defraudar a las personas. ¿A que sí? Y creemos que Dios es como nosotros. Y me mira y me dice, pastorcito, pastorcito, tú lo has tenido todo en la mano. Pero tú lo que me estás pidiendo es que les perdone a ellos. Ahora son ellos, yo creía que era él. Y le digo, ¿sabes qué? Yo no soy psicólogo. No me tienes que contar lo que pasó. Pero el hecho de que tú lo sabes, me dice que Cristo lo sabe. Dice, Él no se importa por mí. Le digo, ¿y por qué crees que me ha enviado acá? Y me mira y me dice, ¿y tú quién eres?
trabajo en sus fuerzas especiales. Soy enviado de aquellos que vienen de arriba para aquellos que están en el zulo, para extender su mano a través de mi mano e invitarte a salir. ¿Me dejas orar por ti, Sara? Me dice que no. Me dice, ¡ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es parte de mí. Los odio, es parte de mí. Soy quien soy por lo que pasó hace 13 años. Ella tenía 30 ahora. Le digo, tú imagínate que hay un botón en la pared y tú llevas una carga muy pesada. ¿Quién ha sido llamado en este mundo para llevar nuestras cargas? Cristo. Así que le hice esa pregunta. Sara, ¿quién ha sido llamado en este mundo para llevar nuestras cargas? Y sabía suficiente del cristianismo para decir, Jesús. Y si tú los llevas, ¿en qué te conviertes? En un Cristo falso. Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos se levantarán muchos ¿qué? Falsos cristos. Y cuando yo veo al pueblo de Dios y cuando veo al pueblo del enemigo alrededor del mundo llevando sus propias cargas, cuando hay un Dios que ha mandado a su Hijo para llevar esas cargas y ese Hijo único llamado Cristo Jesús no es dado nuestras cargas, nos convertimos en falsos cristos, llevando las cargas que le pertenecen a Él y haciendo el trabajo que Él ha sido nominado a hacer, el salvar a su gente. Y me dice, no funciona. ¿Has apretado el botón? Imagínate que llevas una mochila tan cargada que el peso va a acabar cuando apretes el botón. No funciona. He apretado el botón muchas veces. Es como que muchas veces ella ha tratado de salir del agujero y según la cabeza se alza en ese agujero, ahí está el terrorista, ahí está el dragón para pegarle una patada en la cabeza y para defraudarla nuevamente. Y ahora teme que Jesús va a hacer lo mismo. ¿Puedo orar por ti, Sara? Así que yo en la puerta me arrodillo y ella al lado de la cama se arrodilla. Y yo oro, Padre, remueve las cortinas de oscuridad delante de Sara. Ella no puede ver. No puede ver porque en Mondragón, por lo general, siempre está nubloso. Eso es algo real. Si usted va a Mondragón, yo ayer llamé a mi mamá. Aquí en Madrid hacía un calor tremendo. Yo llamo a mamá y le digo, mamá, ¿qué tiempo hace ahí? Está lloviendo, nublado. Ese es el mundo de Mondragón. Nublado. Padre, remueve las nubes. Que la luz del cielo ilumine su entendimiento. Ayúdala, Señor. Está en posición fetal y prefiere la muerte a la vida. Enséñale el camino de la vida. Muéstrale esa mano con un agujero que pasa a través de ella para que ella vea que puede meter su dedo y engancharse contigo y ser una sangre contigo. Y lo pido en el nombre de Jesús y abro los ojos. Y Sara me mira y me dice, I'm going to do this. Voy a hacer esto. Y este fue el principio de su oración. Querido Jesús, ya sé que no es bueno que yo esté odiando. Superficial. Y yo le digo al Señor, Señor, superficial, la voy a ayudar un poquito. Y el Espíritu Santo me habla al corazón y me dice, Óscar, has estado hablando por 1 hora y media, déjame ahora a mí. Óscar, yo te voy a mostrar mi salvación. Así que ella empieza y dice,
Padre, perdona porque está odiando a estas personas y ya sé que lo que Óscar dice es correcto en mi mente, ya sé que es correcto, pero digo, Señor, igual si se acuerda de los nombres, igual si se acuerda de los nombres que la violaron, pues tal vez le ayude a ella a hacerlo un poquito más personal. Si lo sugiero, y el Señor dice, Óscar, abre tus oídos y ve mi salvación. Y de repente, hermanos, Sara dice una oración que nunca se me va a olvidar, de aquí a la eternidad. Y digo de aquí a la eternidad y no de aquí hasta que muera, porque mi Dios es Cristo y me ha prometido vida eterna. Padre, y su tono de voz cambia. Y noto que para quitarse lágrimas de los ojos. Quiero orar por Pira, quiero orar por John y quiero orar por David. Quiero orar por su salvación, Padre. Quiero que me des el perdón que yo necesito, porque me he dado cuenta que ese perdón es necesario para mi salvación. Me he dado cuenta que mi rabia, mi angustia, mi odio, mi rencor por el pecado que ellos cometieron en contra mío, ahora es el pecado que está dentro de mí. Padre, quiero que los persigas. Padre, quiero que no les dejes tranquilos. Quiero que hagas todo lo que tienes que hacer, Padre, porque los quiero de vecinos en el cielo conmigo. ¿Sabes qué, amiga? ¿Sabes qué, amigo? La Biblia nos dice que estamos justificados o que debemos ser justificados por la fe. Significa que las acciones que nosotros hacemos, ¿quién nos las justifica? Las cosas que nosotros hacemos. El hecho de que vengamos aquí a la iglesia, en el mundo secular, en Mondragón, es algo estúpido. Literalmente, aquí en Madrid, tú dices a la gente, mira, yo voy a la iglesia, pero tú estás loco. No. ¿Quién justifica tu acción de venir aquí esta noche? Locura para Madrid, locura para España y locura para el mundo. Pero yo estoy aquí porque a mí el que justifica mis acciones es Cristo. Pero ¿qué pasa cuando alguien me ha dañado? Cuando alguien me ha hecho daño, y me refiero a daño, realmente daño. Y ese acto terrorífico contra mí es pecado. Y el pecado ha sido perpetrado no por mí, sino en contra de mí. Y ahora yo tengo rencor, rabia, resentimiento y odio. ¿Qué justifica que tenga odio, resentimiento, rabia y rencor? ¿Qué justifica eso? El pecado que hicieron en contra mí. ¿Por qué los odio? Por lo que ellos hicieron contra mí, por el pecado de ellos. Entonces, ¿qué justifica que tú odies? ¿Qué justifica que tú tengas rencor? ¿Qué justifica que tú tengas esa rabia y agonía en contra de alguien? El mal que ellos te hicieron a ti. Justifico esto por el pecado. Entonces, ¿estoy justificado? Mis acciones están justificadas ¿por qué? Por el pecado y no por la fe. Por el pecado y no por la fe. ¿Qué es de Sara en el día de hoy? Sara me llama hace 9 meses y me dice, Óscar, Graham viene desde Queensland y quiero que lo conozcas. No quiero entablar ninguna relación seria con nadie hasta que tú no me des tu opinión. Así que llega Graham, un hermano en la fe. Y llega Graham a la casa y se sienta, y es una persona que ha sido también tocada por Cristo y ha salido de Mondragón. Ahora cuando regrese vamos a hacer estudios prematrimoniales. Y me llora y me dice, Óscar, ¿tú crees que
que incluso alguien como yo puede tener una relación normal. Y le cuento el caso de A, y le cuento el caso B, y le cuento el caso C. A, B y C son casos reales y experiencias reales que nosotros hemos podido testificar acerca de ellos. Y le digo, tú puedes tener una familia totalmente normal. Totalmente normal. Y se ríe y dice, sí, porque salí del Zulo. Salió de Mondragón. Hay muchos de nosotros, hermanos, que a veces venimos aquí incluso, a la casa del Señor, pero todavía estamos en el Zulo. Hay muchos de nosotros, hermanos, que nuestras acciones las justifica el pecado y no la fe. Hay mucha gente en el mundo que se ve vestida cuando en realidad está desnuda. Que se ven mejores individuos porque no son esos 3 personas que violaron a Sara en la casa de sus padres, en el segundo piso, mientras sus padres estaban viendo televisión. Y cuando sus padres, hace tan solo un año, escucharon el testimonio de su hija, la abrazaron y le dijeron, nosotros no teníamos idea. Y su hija les mira llorando y les dice, papá, mamá, yo soy de Cristo. Cristo me ha sanado. Hay 3 nombres en la lista de oración, en el librito de oración de Sara. Esos 3 nombres son esas 3 personas. También sus padres, amigos. Espero que esté yo allá también, porque ella está en la mía. Yo no sé tu situación, madrileño, peruano, argentino, boliviano, no tengo idea. Lo que sí sé es que en este mundo hay suficiente mal para que tú tengas una parte y a mí me toque la mía. ¿Sí o no? La cuestión no es si hay mal suficiente para repartir, lo hay. Pastorcito, pastorcito, tú no sabes mi vida. Amigo o amiga, tú tampoco la mía. Y hay suficiente daño en este mundo para que a mí también me haya tocado mi parte. Pero Cristo te dice a ti, como dice al mundo, dame la mano y ven. Si tú me das a mí la mano y vienes, yo te puedo sacar del Zulo. Yo te puedo sacar a un lugar lo más lejos posible del monte del dragón. Y te puedo alzar en mi propio monte, con mi estandarte, mi propia cruz. Y puedo sanar todas tus heridas y todas tus lágrimas. Y no hay que esperar al cielo para ello, para que el Señor traiga sanación. Les espero ver en el siguiente programa. Y si ya han llorado ahora, definitivamente les aconsejo, antes del último programa, tienen que traer servilletas de papel o pañuelos de papel. Yo no soy mucho de llamados, así que no voy a hacer ningún llamado hasta que les vea en el tercer programa. Pero yo sé que la realidad aquí en Madrid es una realidad cotidiana y a veces nos olvidamos que hay un Dios en el cielo que puede tocar nuestro corazón incluso a través de un sermón. Y puede en un fin de semana y en un sábado de tarde cambiar nuestra vida. Les insto a que vengan y nos acompañen.